Con el gusto de vernos nuevamente para abordar en esta ocasión dentro del módulo de carbohidratos el tema número 4, que se refiere a las reacciones que sufren los carbohidratos cuando son sometidos a tratamientos térmicos en medio ácido. Bien, cuando ocurre esto, cuando los azúcares son sometidos a tratamientos térmicos en medio ácido, lo que va a ocurrir es una deshidratación y una degradación térmica. Aquí son reacciones muy importantes que ocurren al procesar alimentos, porque la mayor parte de los alimentos tienen por naturaleza un pH ácido. Y ejemplos de ello es cuando se procesan jugos, conservas, mermeladas, encurtidos y algún otro tipo de productos que contengan carbohidratos libres y que sean tratados térmicamente, que sean sometidos a pasteurización, a cocción, a esterilización. Y en todas estas situaciones se van a conjuntar una acidez en el medio y una alta temperatura. Como decíamos, aquí va a ocurrir una deshidratación y degradación térmica en la que se van a ver involucradas beta eliminaciones, que son las que van a producir las deshidrataciones. Por lo general son 3 deshidrataciones las que vamos a abordar en estas circunstancias, y las principales reacciones y productos que se generan son a través de la formación de N-dioles, 1,2 N-dioles. En este caso llevan hacia la formación de hidroximetil furfuraldehído y ácido lebulínico. En el caso de las hexosas, HMF, 5 hidroximetil 2 furfuraldehído, y en el caso de las pentosas solo llega a 2 furfuraldehído. Cuando el intermediario es un 2,3-N-diol, se forma maltol, isomaltol, hidroxiacetilfurano como productos principales, aunque también se forman otros productos que no abordaremos en esta presentación. Hablemos entonces de la 1,2-enolización y la formación de hidroximetilfurfuraldehído y ácido lebulínico. Bien, partamos para ilustrar esta reacción de la D-glucosa, que en medio ácido, aquí lo que vamos a tener son protones que van a favorecer la ionización del carbonilo, ¿sí? El carbono es deficiente de electrones del carbonilo, entonces este protón del carbono 2 se va a perder, se va a ir de hecho hacia el carbonilo y se va a formar como un intermediario, un 1,2-enodiol. Cuando regresa el oxígeno ionizado del carbonilo a formar el grupo carbonilo, hay un corrimiento del doble enlace entre el carbono 1,2 al carbono 2 y 3 con la pérdida resultante de una molécula de agua en el carbono 3. Y se va a formar a continuación un segundo carbonilo en donde estaba el 1,2-enodiol original, ¿sí? Se va a formar un 1,2 dicarbonilo y nuevamente va a haber un corrimiento del doble enlace, en este caso del carbono 2,3 al carbono 3 y 4, con una segunda pérdida de molécula de agua. Entonces, en este caso se forman un dicarbonilo y se han perdido 2 moléculas de agua. A continuación, el paso que ocurre es la ciclación, en la cual uno de los carbonilos va a ser atacado por el hidroxilo, la parte más lejana de los carbonilos, para formar un heterociclo. En este caso, un heterociclo furanósico de 5 átomos. Y se va a estabilizar, aquí nada más hay una doble ligadura, con la formación de una segunda doble ligadura, facilitada por el medio ácido, que lo que va a provocar es una protonación de este hidroxilo del carbonilo ionizado y la pérdida consecuente de
del hidroxilo ya protonado como agua y que va a llevar a la formación de un segundo doble enlace que nos que conduce a la formación del 5-hidroximetilo 2-furfuraldehído, el primer producto de esta degradación térmica con deshidrataciones. Recordemos, a partir del 1,2-enediol. Este hidroximetilfurfuraldehído puede seguir reaccionando en estas condiciones con la incorporación de dos moléculas de agua y la fractura de la molécula que lleva hacia la formación de ácido fórmico y ácido lebulínico. Aquí está la reacción global. Lo que va a ocurrir es entonces que el carbonilo del furfuraldehído tiende a ionizarse, a jalar el par de electrones y permite la entrada de una molécula de agua que después, ya que se oxígeno del carbonilo ionizado, cuando regresa el par de electrones, produce una ruptura entre el carbono de lo que es el carbonilo y el resto de la estructura, liberándose aquí ácido fórmico. ¿Sí? Y aquí, debido a que tenemos dos dobles enlaces, se pueden correr, pueden formar un isómero, debido a que la abundancia de protones favorecen la protonación de este hidroxilo, del hidroximetilo, y al correrse el doble enlace permiten que entre una molécula de agua. De hecho, lo que está ocurriendo es que este hidroxilo se está colocando, está saliendo de este carbono, de lo que era el carbono 6, y se va a incorporar a lo que era el carbono 2. Ya una vez estando aquí, se corren las dobles enlaces, se forman los isómeros, se satura este metilo y se forman un segundo doble enlace en el grupo furanósico. Y ya que está aquí formado, ocurre la entrada de una molécula de agua en este doble enlace que se corre hacia este carbono, se satura, y aquí, ya teniendo dos hidroxilos, se forma un grupo carboxilo y se rompe la estructura cíclica. Se forma de esta manera aquí un carboxilo y en la parte inferior de la molécula un carbonilo a partir del hidroxilo que nos lleva a la formación del ácido lebulínico, un producto de la degradación del hidroximetilfurfuraldehído junto con el ácido fórmico. Veamos ahora qué ocurre con la 2,3-enolización. En este caso se van a formar como productos de la degradación térmica y deshidrataciones tres productos que son los que vamos a ver en esta presentación. Se forman más productos, pero son los tres más importantes: el maltol, el isomaltol y el 2-hidroxiacetilfurano. Aquí tenemos un resumen de todas las reacciones en las que se forman isomaltol, maltol y hidroxiacetilfurano a partir de la D-fructosa. ¿Sí? Recordemos que la D-fructosa es un producto de la interconversión aldosas-acetosas que podría venir de la glucosa, ¿no? Bueno, aquí el producto intermedio es la formación del 2,3-enediol cuando se ioniza el carbonilo de la fructosa y la pérdida del protón del carbono 3. Aquí entonces ya tenemos el 2,3-enediol que nos lleva hacia este 2,3-enediol, nos lleva a la formación de un 2,3-dicarbonilo, como ya hemos visto anteriormente. Si el primer carbonilo se forma en el carbono 3, se va a correr el doble enlace hacia la parte superior de la molécula con pérdida de agua en el carbono 1. El segundo carbonilo se forma en el carbono 2 y se satura el metilo en el carbono 1. Después de esto, hay una segunda pérdida. Aquí ya se perdió una molécula de agua. Antes de que ocurra la ciclización, tiene que ocurrir una segunda pérdida de una molécula de agua. ¿Cómo ocurre esto? Cuando el carbonilo del carbono 3 se ioniza y en este caso se pierde un protón del carbono 4, que de hecho va a formar el grupo hidroxi de este 3,4-enediol,
que cuando se vuelve a formar el carbonilo, se corre el doble enlace y ahora sí se pierde la segunda molécula de agua, en este caso en el carbono 5. Y aquí tenemos el metil alfa 2,3 dicarbonilo insaturado. Insaturado porque ya se perdió aquí una molécula de agua en el carbono 5 y se formó un doble enlace. Y este metil alfa 2,3 dicarbonilo insaturado nos va a llevar a la formación de maltol y isomaltol. Aquí lo tenemos representado en sus dos posibles vías de degradación térmica. Cuando el hidroxilo del carbono 6 ataca el carbonilo en el carbono 3, ¿sí?, formando un ciclo furanósico, y que, como lo vimos con el HMF, como aquí nada más tenemos un doble enlace en el ciclo furanósico, se va a estabilizar formando un segundo doble enlace debido a la presencia de protones en el medio y a las temperaturas altas que van a favorecer la protonación y la deshidratación de este hidroxilo que se ionizó en el carbono 3, ¿sí?, y que se pierde como agua, en este caso en el carbono 3, y se forma un segundo doble enlace que es la molécula del isomaltol, un heterociclo furanósico. Pero también puede ocurrir que el hidroxilo del carbono 6, este que está aquí, ataque al carbonilo del carbono 2, formando en este caso un heterociclo piranósico. Aquí va a ocurrir una deshidratación también del hidroxilo que se ionizó, pero en dos pasos. Primero, a través de la ionización del otro carbonilo restante, del que está en el carbono 3, se ioniza y se forma un segundo doble enlace en la molécula y se forma un enediol aquí entre el carbono 3 y el 4, que es el que va a facilitar la pérdida de agua en el carbono 2 cuando se forme el carbonilo en este carbono, en el carbono 1, 2, 3. Entonces se forma aquí el carbonilo, se corre el doble enlace, queda el doble enlace ya dentro del heterociclo piranósico, se pierde la molécula de agua y esta es la molécula del maltol. Pero el 2,3-enediol puede tener otra vía de degradación. Aquí lo tenemos representado nuevamente. Este 2,3-enediol, ¿sí?, que implica que el primer carbonilo que se forme sea en el carbono 2, no en el 3 como aquí ocurrió, sino en el carbono 2, y que entonces el doble enlace se desplace hacia la parte inferior de la molécula, se pierda agua en el carbono 4, y el segundo carbonilo se forma en el carbono 3, y ahora se pierde una segunda molécula de agua en el carbono 5. El paso siguiente es la ciclización. Ya se perdieron 2 moléculas de agua, ahora viene la ciclación. Y el hidroxilo del carbono 6 ataca al carbonilo del carbono 3, se forma un heterociclo furanósico y nuevamente la pérdida de una molécula de agua del carbonilo recién ionizado, que conlleva la formación de un segundo doble enlace en el heterociclo furanósico, con la pérdida de agua en el carbono 3, y aquí tenemos un heterociclo furanósico que es el hidroxiacetil furano. Entonces aquí están los 3 principales productos de la degradación a través de la formación del 2,3-enediol: isomaltol, maltol e hidroxiacetil furano. Bien, entonces veamos como otro ejemplo de lo que ocurre en estas reacciones, la formación de estos 4 productos, HMF, isomaltol, maltol y HAF, integrados, en este caso en la siguiente lámina, a partir de la D-psicosa, una cetosa donde todos los hidroxilos están orientados hacia el lado izquierdo. Aquí la tenemos, hacia el lado derecho, es la D-psicosa. Es una cetosa y los hidroxilos del carbono 3 y 4 hacia el lado derecho. Bien, entonces aquí se puede formar un 1,2-enodiol. Cuando al ionizarse el carbonilo se pierde un hidrógeno del carbono 1 y aquí tenemos el 1,2-enodiol.
Y en este caso se forma el primer carbonilo, el carbono 1, se pierde agua en 3, el segundo carbonilo en el carbono 2, se pierde agua en el carbono 4, la ciclación del 1,2 dicarbonilo, que aquí la vemos, y la pérdida de agua del carbonilo, del hidroxilo que estaba como carbonilo en el carbono 2, ¿sí? Que lleva a la formación de un segundo doble enlace en el heterociclo furanósico, y esta es la estructura del 5-hidroximetil 2-furfuraldehído. La desicosa también puede formar, como lo vimos en la lámina anterior, un 2,3-N-diol. Cuando al ionizarse el carbonilo, el protón que se pierde es el carbono 3. Y aquí tenemos el 2,3-N-diol. Y aquí vienen las dos posibles rutas. ¿Sí? La primera, cuando el primer carbonilo se forma en 3, se pierde agua en el carbono 1, se forma el segundo carbonilo en el carbono 2, se satura el grupo, el metilo del carbono 1, y recordemos que hay una pérdida de agua, el carbono 5, a través de la ionización del carbonilo en 2 y la formación del N-diol, perdón, en 3, y la formación del N-diol entre el carbono 3 y 4, y la pérdida de agua después en el carbono 5, que aquí ya se ve reflejada. Y la ciclización, ya sea del ataque del hidroxilo del carbono 6 al carbono 3 o al carbono 2, que nos llevan a la formación de maltol o isomaltol, con la tercera pérdida de una molécula de agua. Y aquí es la otra vía de descomposición del 2,3-N-diol. Cuando el primer carbonilo se forma en el carbono 2, se pierde agua en el carbono 4, el segundo carbonilo se forma en el carbono 3, se pierde agua en el carbono 5, la ciclación del hidroxilo del carbono 6 al carbono, atacando al carbonilo en 3, y después la pérdida de agua del recién ionizado carbonilo en 3, que aquí está como hidroxilo, que al irse permite la formación de un segundo doble enlace que le da estabilidad a este heterociclo furanósico y nos lleva a la formación de HAF, hidroxiacetil furano. Esto sería interesante verlo en términos de que de diferentes aldosas o cetosas se pueden formar todos estos productos. Ahorita lo que vamos a ver a partir de la desicosa. Vimos la formación de maltol, isomaltol, hidroxiacetilfurano y 5-hidroximetil 2-furfuraldehído. Lo vimos a partir de la desicosa, ya sea que se forme un 1,2-enediol, un 2,3-enediol. Bueno, en esta lámina lo que vemos es que a partir del 1,2-enediol, en el caso de la desicosa, pues hay una interconversión hacia la D-alosa o hacia la D-altrosa, que nos puede llevar a todos estos productos que acabamos recién de ver en la lámina anterior. O bien, a partir de la formación del 2,3-enediol, pues nos lleva a la formación de fructosa. Y de aquí de 1,2-enediol como intermediario, de la D-glucosa y de manosa. O sea, hay toda esta interconversión desde D-glucosa a D-alosa o D-altrosa, ¿sí? O en los intermediarios, ¿no? Y la degradación térmica ácida, que son 3 beta eliminaciones con pérdida de agua y la ciclación. Bien, entonces aquí en esta lámina lo que estoy haciendo es una comparación de las reacciones que sufren los carbohidratos que son sometidos a tratamientos térmicos en condiciones alcalinas y ácidas. En esta columna vemos los pasos que ocurren cuando son sometidos a condiciones alcalinas y aquí en condiciones ácidas. En las dos situaciones, recordemos, se forman 1,2-enedioles o 2,3-enedioles, en ambos casos. En el caso del 1,2-enedioles, lo recién acabamos de ver que en condiciones ácidas lleva la formación de HMF y que
del 1,2-enediol se forman primero un primer carbonilo, en el carbono 1, un segundo carbonilo en el carbono 2, en el carbono 2, ¿sí? En condiciones ácidas, cada uno con una pérdida de una molécula de agua, que resulta en la formación del 1,2-dicarbonilo insaturado. Después viene la ciclación y después viene una tercera pérdida de una molécula de agua que lleva a la formación del HMF. Si lo comparamos con lo que ocurre en condiciones alcalinas, a través de la formación de este mismo intermediario, el 1,2-enediol, pues sí, efectivamente se forma un primer carbonilo en el carbono 1 con una pérdida de agua en el carbono 3 de la misma manera. Pero cuando se forma el segundo carbonilo en 2, aquí ya no hay una pérdida de agua como ocurre en condiciones ácidas. Lo que hay es una saturación en el carbono 3. ¿Sí? Y ya tenemos formado el 1,2-dicarbonilo también, pero no es insaturado. Después de esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues el arreglo bencílico, donde el hidroxilo ataca al carbonilo en la posición 1, ¿sí? Y aquí se va a formar un carbonilo ionizado, que cuando regresa, en la segunda parte del arreglo bencílico, hay una transposición. ¿Qué es lo que se transpone aquí? Es un hidruro. Y lleva a la formación de el ácido metasacarínico. De igual forma podemos ver en las otras dos casillas, en donde a partir del 2,3-enediol, ¿sí? Podemos ver que se forma ácido isosacarínico cuando el primer carbonilo que se forma es el carbono 2 y hay pérdida de agua en el carbono 4, y el segundo carbonilo que se forma es el carbono 3, pero hay se satura, ¿no? Se satura el carbono 5 y ya después viene el arreglo bencílico, cuando el hidroxilo ataca al carbono 2, ¿sí? Y entonces se forma el carbonilo ionizado, y cuando regresa a formar el carbonilo hay una transposición de un carbanión, que en este caso es un hidroximetilo, y se forma el ácido isosacarínico. En condiciones ácidas, el equivalente es la formación de un primer carbonilo en el carbono 2, ¿sí? Y pérdida de agua en el carbono 4, ¿sí? Porque se corre la doble ligadura. Después se forma un segundo carbonilo en el carbono 3 y pérdida de agua en el carbono 5, y ya después ocurre la ciclización y la tercera pérdida después de esto de agua después de la ciclización es el carbono 3 y se forma hidroxiacetilfurano. El equivalente de cuando la formación de los carbonilos es en sentido opuesto, es decir, que el primer carbonilo se forma en el carbono 3, como aquí lo vemos, y después en el carbono 2, ¿sí? Bueno, nos lleva a la formación del ácido sacarínico o del ácido isosacarínico. Y aquí los tenemos incluyendo, del ácido sacarínico o del isomaltol en el caso de condiciones ácidas. El que lleva una ruta un poco diferente es la formación del maltol, y aquí está planteado en la parte inferior de esta lámina, porque lleva, si ustedes recuerdan, lleva un paso adicional en la pérdida de agua del heterociclo piranósico que se formó. Ya que finalmente vienen algunas tareas que les recomiendo desarrollen para afianzar los conceptos que aquí presentamos en esta lámina.
y estaré atento a sus dudas y preguntas y sugerencias sobre esta parte de las reacciones que sufren los carbohidratos en tratamientos térmicos en condiciones ácidas. Les doy gracias por su atención y espero verlos para la próxima presentación.